¿cómo están? Nuevamente otro encuentro, otro lunes para compartir un rato, para charlar un poco de todas esas cosas que nos ocurren, que nos pasan, que de repente nos hacen pensar, nos hacen reflexionar un poco sobre esto de el autoconocimiento, la autoobservación, que es una herramienta que tenemos y que nos ayuda para conocernos cada día un poquito más y poder superar todas aquellas cosas que nos preocupan y que nos pasan. Bueno, para hoy les traje un tema que me gustó la temática y me pareció interesante poder explorar. Y tiene que ver, es algo que nos pasa, que nos ocurre a casi todos nosotros, se trata de los complejos. Así que sentirnos acomplejados, ¿qué nos pasa con eso, no? Con ese tema. Así que los invito desde aquí, desde a través del espejo, para ir reconociéndonos, identificándonos y ver qué es lo que a lo mejor podemos hacer frente a estas situaciones que a veces nos pueden hacer bloquear, nos pueden hacer sentir mal y nos paralizan en cierta forma. ¿Qué es esto de los complejos? Aparecen como planteos, como cosas que nos llevan a pensar que si no tengo determinada característica o determinada altura, determinada apariencia física, no voy a ser capaz de cumplir con aquello que me propongo, con eso que quisiera hacer, con las exigencias de un proyecto. Si yo no tengo esas características que considero que son necesarias, que son perfectas, bueno, entonces me voy a sentir menos o me voy a sentir que no voy a poder lograrlo. Entonces el proyecto puede quedar ahí paralizado y no voy a poder realizarlo. Tampoco puedo llegar a concretar algún tipo de actividad. Ese pensamiento que es nocivo porque, te paraliza, te deja, te bloquea, nos puede llevar a creer que soy a lo mejor algo de repente con el aspecto físico, que soy demasiado flaca o que soy muy gordito, que tengo nariz grande o cadera muy ancha. Esa fantasía que va mucho, mucho más allá de las características físicas. Y está muy conectada con la comparación, con esto de mirar al otro para ver el otro cómo es y entonces sentir que yo no estoy a la altura, que no puedo compararme y no puedo estar en la búsqueda de esta sensación de sentirme identificada con la otra persona. Así que a veces se trata de una búsqueda insistente, ¿no? Esta búsqueda insistente que queremos llegar a una supuesta perfección. Lo primero que tenemos que considerar es qué significa la palabra complejo. La palabra complejo tiene muchos significados. Por ejemplo, desde la arquitectura, un complejo es un grupo de edificios que se conectan entre sí. Hablamos de un complejo turístico, un complejo de edificios, y ahí tienen esa conexión. Así que, por ejemplo, desde la matemática también se utiliza esa palabra, se le dice así al par de números que están unidos por la suma o la resta y muchas veces se lo utiliza en el campo de la electrónica. También se le llama así cuando queremos definir a una situación complicada. Decimos que esto es una situación compleja porque es complicada, es problemática. Es algo que nos puede generar una forma de no podemos resolverlo fácilmente y se presenta en una forma así conflictiva, rebuscada, complicada. Pero para la psicología, los complejos son aquellos conjuntos de creencias o ideas que se tienen sobre una supuesta imperfección psíquica o física
que puede ser real o percibida, como les decía antes. A lo mejor vos creés que tenés determinada característica, pero en realidad no existe, existe solamente en tu fantasía. Puede ser sí también real, por supuesto. A veces son conscientes, pero otras veces están escondidas, están reprimidas. Lo complicado es que nos afectan, que nos hacen daño, que nos pueden ocasionar diferentes incomodidades. Incluso nos llegan a perjudicar en los vínculos, en esto de cómo nos relacionamos con el otro. Nos causan bloqueos, nos causan incertidumbre, inseguridad. Se pueden convertir en un pensamiento recurrente, casi obsesivo. Sobre determinada característica que a lo mejor crees tener y entonces está presente casi todo el tiempo. Y puede pasar, por ejemplo, que a lo mejor están hablando de cualquier tema que no tiene nada que ver, por ejemplo, de fútbol. Pero si yo siento que soy baja, entonces a lo mejor cualquier cosita digo, no, yo no puedo jugar al fútbol porque soy baja. O sea, es como que lo traigo a colación como tema recurrente, a pesar de no estar hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de la altura, ni estamos hablando de nada que tenga que ver con eso, pero yo lo relaciono y lo traigo porque ahí lo tengo y me aparece en forma obsesiva porque, bueno, estoy consciente o inconscientemente pensando en eso. En cierta forma me condiciona. Y me pasa eso, ¿no? Entonces, cualquier cosa lo traigo al tema, al círculo donde estoy hablando. Entonces, es cuando tener un complejo, es cuando nos sentimos disconformes con algún aspecto que tenemos y que nos genera sufrimiento, malestar y una sensación muchas veces de inferioridad. Es una permanente sensación de amenaza, porque lo que yo estoy viendo o supongo, siento que lo van a ver las otras personas. Entonces, por las dudas, primero lo saco a relucir yo. Es un estado de alerta, estoy así, ¿no? Como una sensación de alerta porque me siento amenazada, amenazado. Es una especie de temor y de que los otros puedan comprobar eso o puedan verlo. Y así que tengo temor de que van a descubrir ese defecto que yo creo tener. Aunque en realidad para los demás a lo mejor pasa totalmente desapercibido, porque bueno, es algo personal, es algo muy íntimo, es algo que siento yo, por eso es mi complejo. Y sin embargo, siento que todos lo notan, que todos lo están viendo. De hecho, muchas veces le echo la culpa al mundo, y cuando soy yo quien lo pone en evidencia. Está encadenado en cierta forma ese o esos complejos a una autoestima que es no saludable, porque estoy convencido de que es real ese sentimiento que puedo tener de inferioridad. Cada vez se va consolidando más, se va fortaleciendo y se convierte en parte de mi personalidad. Es algo cíclico que está todo el tiempo y me va bloqueando, se va poniendo más fuerte. Por supuesto, prácticamente nadie queda al margen porque casi todos en algún momento tuvimos o tenemos algún tipo de complejo. Pero bueno, es algo muy complicado cuando este sentimiento se transforma en una especie de angustia. Ahí ya es más complicado y bueno, puede llegar a ser doloroso. Esto pasa cuando cualquier acontecimiento de mi vida va asociado al complejo. Algunos de los complejos más conocidos podemos enumerar el de inferioridad o el de superioridad. Por ejemplo, a veces nos encontramos con personas que están todo el tiempo desvalorizándose y dicen, no, es que yo no puedo hacer tal actividad o yo no lo sé hacer
O quizás el otro que se cree cuando es un complejo de superioridad es aquella persona que se cree que viene de las estrellas, que puede con todo, que todo lo puede lograr. Se siente capaz de hacerlo absolutamente todo y encima todo perfecto. Están también los que se les da el nombre de personajes de cuentos, como el caso de Peter Pan, el de Cenicienta o el de Wendy. El de Peter Pan, por ejemplo, está asociado a aquella persona adulta que no quiere crecer, el eterno adolescente, ¿no es cierto? No quiere hacerse cargo, no quiere tener compromisos. Bueno, y en cuanto al de Cenicienta, podemos decir que no necesariamente se trate, porque es el complejo de Cenicienta, no solamente se trata de que lo puede tener una mujer, no, para nada, no es una cuestión de sexo. También el complejo de Cenicienta lo puede tener un hombre y tiene que ver con el hecho de siempre querer cumplir con las expectativas de la otra persona, querer ser serviles, estar todo el tiempo en servicio, atendiendo a los demás, casi en una postura de sacrificio constante. Ver cómo la vida pasa por alrededor y a ellos nunca les toca. Es similar, pero no es igual al de Wendy. El de Wendy tiene una particularidad que se encarga más de reparar lo que no se compromete el adulto llamado Peter Pan. O sea, Wendy es la que teje la sombra de Peter Pan, hace lo que Peter Pan no puede hacer. Vieron que les dije que Peter Pan es el que deja las tareas inconclusas. Bueno, Wendy es la que se encarga o el que se encarga de reparar lo que Peter Pan no puede hacer. Sería hacerse cargo o terminar las tareas que los demás empezaron. Una especie de salvador o salvadora de las situaciones ajenas. Otros personajes que también aparecen como complejos son el complejo de Edipo, seguramente lo escucharon nombrar, el complejo de Electra. El primero, el de Edipo, tiene que ver con un apego exagerado a la figura materna. Y el de Electra tiene que ver con un apego bastante grande a la figura paterna. Después está el complejo o el síndrome de Otelo, que se relaciona con los celos. Por otro lado están los complejos físicos, esos que te llevan a no gustarte de repente la nariz que tenés, o estar disconforme con tu cuerpo, ese rollito que apareció de más, sentirte mal con tu altura. ¿Y de dónde vienen los complejos? ¿Vendrán quizás de la comparación con otras personas? En realidad, compararme con otros es la manera como funcionamos. Es normal y es necesario que nos comparemos, porque nos ayuda a aprender, a saber dónde estoy posicionada, posicionado, y también para saber, al compararme con otros, me ayuda a darme cuenta cómo me van las cosas, cómo están las situaciones. Es mirarme en relación a los demás, a los que tenemos alrededor. Si no fuera así, gracias a la comparación, no tendríamos parámetros, no tendríamos referentes para poder crecer, para poder evolucionar. Pero cuando esa comparación nos lleva a un estado exagerado, un estado que me hace sentir mal y me hace sentir malestar, nos lleva ahí sí a sentirme menos que las otras personas. Entonces, en ese caso, la comparación nos está provocando un alto grado de dolor. Puede ser que nos provoque dolor, tristeza, esa comparación. Entonces, allí es donde empieza a funcionar el complejo. El problema está en la importancia que le damos a algo determinado. Es considerar esa característica que no tengo o que tengo de más como algo esencial, como algo importantísimo, que es esencial para nuestra vida. Es una percepción casi irracional.
porque le damos una trascendencia que no tiene sentido, ya que nos hace sentir que quedamos anulados o bloqueados por no reunir esas características que consideramos ideales. El tema es poder corrernos de ese dolor, de ese sufrimiento, porque lamentablemente muchas veces ese dolor nos impide valorar todo lo bueno que tenemos. Y por el contrario, focalizarnos en eso que pensamos que nos falta, nos lleva a perder la oportunidad de sentirnos bien con nosotros mismos. A veces esa autoexigencia por alcanzar la perfección me hace sentir que tengo un defecto, que eso que supongo que yo debería hacer, por ejemplo, si creo que medir 1,70 m es la perfección y en realidad mido 1,57 m, ¿hasta qué punto me afecta esa diferencia en la altura? ¿Tengo acaso que vivir condenado por no tener esa altura? Esa sensación de condena, allí está el inicio del complejo. Hay ciertas pautas que se tienen que dar para reconocer cuando estoy padeciendo o estoy sufriendo por culpa de un complejo. La primera de esas pautas es que tiene que existir una característica que sobresalga, o sea, que sea algo que se note, que se manifieste y que además los otros lo vean, que quede yo expuesta y que los otros también lo perciban. O puede ser que no, y yo estoy acomplejada por algo que a lo mejor no sobresale, pero no importa. Tanto si se nota como no se nota, si se ve como no se ve, el problema es que yo sí lo veo. Ahí es el complejo. Así que ese sentir mío, esa sensación, ese sentimiento mío, eso es lo que me genera el complejo. Esto que supuestamente se nota debe ser algo que me resulta desagradable. Esta sería la segunda pauta, ¿no? Que eso que sobresale me resulta feo, me resulta incómodo, desagradable para la gente y a lo mejor siento que la gente lo debe rechazar, seguramente, pero tampoco importa si es desagradable o no para las otras personas, porque alcanza que yo crea que es desagradable. Otra cosa que tiene que ser de las pautas, sería la tercera, es que sea algo incuestionable, que no se lo cuestione, es decir, que esté sí o sí, que no haya duda. No puede ser que a veces esté y que otras veces no esté. Yo debo sentir que está siempre y permanece en el tiempo, porque si es un hecho que está presente de vez en cuando, no se llega a armar ese complejo. Además tiene que ser algo que me moleste, ahí ya sería la cuarta. Tiene que ser algo que me moleste, que me incomode, que me haga sentir incómodo, incómoda, y no solo para mí, sino para los demás. Y entonces lo voy a percibir en la respuesta que recibo de las otras personas. Finalmente, este complejo tiene que terminar condicionando mi conducta, mi actitud. Ahí se va a notar que estoy acomplejada. Por ejemplo, me puede pasar en lo físico, me pongo colorada, me aparece la vergüenza, puede ser que sienta temor, puede ser también que me aísle, que me quede al margen, que no quiera participar en determinadas reuniones, quizás la burla que yo puedo hacer hacia mi otra persona, ¿no? O sea, hacia mi propia persona, perdón. O sea, eso que yo digo, bueno, me pasa esto y digo un chiste, ¿no? Nombrando el complejo y lo digo como chiste. Entonces ahí es como que me estoy burlando, como para minimizarlo, para desdramatizarlo. Y entonces, ¿qué me pasa? Al sentir todas estas sensaciones y que el complejo se hace realmente notar, para mí al menos, me empiezo a achicar, me empiezo a creer menos que los demás, creo que los demás se van a dar cuenta,
empiezo a creer que tengo que alcanzar algo diferente a lo que soy yo realmente. Y ahí está la trampa. ¿Por qué querer que ser distinto a lo que yo soy en realidad? ¿Por qué querer ser algo o alguien que no soy? Si sería distinta, dejaría de ser yo misma. El no poder aceptarme, esa es la trampa. Esa para mí es una de las mayores razones del sufrimiento, cuando no me puedo aceptar como soy. Eso que me causa ese complejo. Y por otro lado, debemos tener en claro que la perfección no existe. Podemos aspirar a ser mejores, podemos aprender a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos. El desafío es parecernos a nosotros mismos cada vez un poquito más. Como siempre les digo, poder encontrar mi mejor versión. Aceptarte como sos y ser como sos es lo mejor que te puede pasar. Sentirte acomplejado o acomplejada es tomar a veces el papel de víctima. Entonces, es sobre ese dolor de víctima que se debe trabajar y no tanto sobre el complejo. Recién cuando me amigo conmigo misma, conmigo mismo, es cuando puedo empezar a superar ese complejo. Pensando en todo esto, el tema que hoy traje me hace reflexionar que todos, en mayor o menor medida, en algún momento hemos sentido algún tipo de complejo. Por esa razón vivimos disfrazándonos, quizás para ocultar esas inseguridades que a veces tenemos, para que no se noten nuestros complejos, o poniéndolos en evidencia en tono de risas para achicarlos, minimizarlos, desdramatizarlos, para quitarles ese drama que nos puede provocar y que nos puede doler muchísimo. Nos ponemos una máscara durante todo el día. Generalmente usamos diferentes antifaces que nos acompañan. Lo hacemos para garantizar un resultado, para conseguir mejores efectos, para sentirnos seguros, sentirnos resguardados o a salvo. Lo hacemos porque creemos que sin esas máscaras todo sería muy difícil. Nos sentiríamos expuestos, casi como desnudos, prácticamente desprotegidos. Además, porque creemos que sin esas máscaras nadie nos querría, porque pensamos que sin esas máscaras seríamos abandonados por todos nuestros afectos. Y sin embargo, el precio que pagamos por esos disfraces es muy caro. Gastamos mucha energía en sostener estas imágenes, estos disfraces de nosotros mismos. Cada día encontramos, por ejemplo, más aplicaciones que nos tientan por las redes, nos tientan para usar diferentes filtros, para compararnos. Hasta la inteligencia artificial se confabula para ofrecernos nuevos avatares o distintas opciones para mejorar la imagen que tenemos. El otro día vi una aplicación que aseguraba convertirte en alguien más fotogénico, ¿no? En salir mejor en las fotos. No solo te mejoraba la foto, sino que también te mejoraba la pose. O sea, vos estabas a lo mejor así todo torcido y bueno, pero te mejoraba también la posición, cómo salir en la foto. Incluso te cambiaba el fondo de pantalla, o sea que aparecía otro fondo. O sea que te ubicaba en otro lugar del que en realidad estabas. Encima te quitaba los granitos, las ojeras, las manchas de la piel, si tenías alguna arruga. Bueno, te sacaba todo, te cambiaba hasta el peinado. Yo me pregunto, si uso a lo mejor yo esa aplicación que me voy a hacer tan diferente a lo que soy, ¿es mi verdadera imagen la que estoy mostrando o me estoy disfrazando de algo parecido a mí misma? ¿O estoy usando entonces un disfraz
parecido a mí, ¿no? Esa energía que gastamos a veces en buscar algo diferente a lo que soy, es una energía que gasto y es mayor cuanto más grande es la distancia que separa a la imagen esa con mi verdadero aspecto. Es más grande esa energía. También nos ponemos un disfraz muchas veces de buen ciudadano, un disfraz de buen vecino, uno de buen hijo, otro de buen marido, buena esposa, otro de buen padre o madre, y hasta tenemos a veces disfraces de buena persona, de ser solidario, de ser buen vecino, de quedar bien con todo el mundo. Y así, cuanto más distante estén entre estas máscaras de lo que realmente soy, más energía y más esfuerzo voy a necesitar para sostenerla a través del tiempo. Y sostenerla también en todo momento. No es muy difícil sostener algo que no soy. Al pensar en esto me hace recordar a una historia que leí hace algún tiempo y que dice así la historia. Es una historia sugestiva, una historia para reflexionar un poco, pero bueno, quizás nos ayude a darnos cuenta de que complejos, hablando de complejos, ¿no? De tener los complejos, nosotros también como seres humanos somos muy complejos y bueno, entonces esta historia tiene que ver con esta cosa difícil que nosotros también los seres humanos somos difíciles de entendernos a nosotros mismos. Así que muchas veces también nosotros resultamos muy complejos. Y bueno, y la historia dice así. Un día en carnaval, en una ciudad cualquiera, un hombre de mediana edad estaba invitado a una importante fiesta de disfraces. Después de pensarlo mucho, decidió que quería usar un disfraz diferente. Casi nunca se disfrazaba para carnaval. Solamente recordaba que si lo hacía era cuando era pequeño. Pero este año decidió disfrazarse. Pero no quería un disfraz común. No quería algún disfraz conocido que lo usa todo el mundo. No tenía ganas de ponerse algún traje típico. No le atraía la idea de vestirse como Batman o Superman o el Zorro. Él quería un disfraz original. Él sentía la necesidad de usar un disfraz del que nunca se hubiera disfrazado. Y entonces, pensando, se le ocurrió una idea. Se disfrazó de sí mismo y le contó a su amigo que ese iba a ser su disfraz, no solo para asistir a la fiesta, sino que también lo iba a usar los 4 días del fin de semana de carnaval. Y así vivió disfrazado de él mismo esos pocos 4 días. Y entonces aprovechó, y en ese corto lapso de tiempo se levantó a la hora que quería. Se puso la ropa que quiso, tanto para asistir a la fiesta como para usar en la calle o en su casa. No le importó si era ridícula o no. No pensó en quedar agradable para los demás, ni se acordó de sus muchos complejos de inseguridad. Comió las cosas que le gustaban, sin tener mucho cuidado en la mirada o la opinión de las otras personas, sin pensar en si iba a quedar bien o mal. No aceptó ninguna invitación que no sintiera placer en aceptar. No fue a ningún lugar que no quisiera ir. No se juntó con nadie que no quisiera ver. Cantó y rió por la calle sin importarle lo que los demás pensaran. Incluso en la fiesta bailó, rió y conversó solamente con las personas que quiso. No se obligó a sonreír a todo el mundo. Rió a carcajadas cuando tuvo ganas y por las noches se permitió llorar un poquito sin ningún motivo. Se dio el gusto de actuar esos 4 días como él mismo hubiera actuado.
sin condicionamientos, sin fingir, sin obligaciones y sin ninguna máscara. Cuando el carnaval terminó, se volvió a encontrar con su amigo y su amigo le dijo: «Qué bien te vi este fin de semana». Y entonces nuestro buen hombre respondió: «Sí, hice todo lo que quise, porque estaba disfrazado de mí mismo, por eso lo disfruté tanto». El amigo, que lo quería, contestó: «Bueno, pero ¿por qué no seguís así? Si te hacía tanto bien, aunque el carnaval haya terminado». Entonces el hombre le dijo: «Pero no, ¿cómo se te ocurre? No se puede vivir disfrazado todo el tiempo». Es para reflexionar, ¿no les parece? Así que cuántas veces nos pasa que, dándonos cuenta o no, aparece esto, ¿no? Automáticamente vivimos disfrazados. Pero ¿saben qué? No se puede vivir disfrazados todo el tiempo. Me gustaría mencionar a un psicólogo que yo me encanta, y es Carl Gustav Jung. Fue psiquiatra, psicólogo, y para mi entender él profundizó muchísimo en esto que tiene que ver con el inconsciente colectivo e incluso el inconsciente personal. Así que él ha profundizado en estos temas como muy pocos. Yo lo admiro muchísimo. Siempre traigo alguna frase o algo de Jung, porque Jung aclara que los complejos no son necesariamente negativos, sino que son características que forman parte de nuestra personalidad y están cargadas por una fuerte dosis de emociones. Aparecen sin buscarlas, aparecen de forma automática, en forma repentina, sin ni siquiera razonarlos, sin necesidad de pasar por nuestra mente consciente. Dicho de otra forma, aparece así el complejo sin darme cuenta. Puede manifestarse con una sensación como les decía, ¿no?, de físicas, por ejemplo, una sensación de calor en el rostro, eso que le decimos me puse colorada, me puse colorado, me ruboricé. A veces se entrecorta la respiración, transpiran las manos, se acelera el pulso, me pongo nerviosa, nervioso, me inquieto por algo, y esos son manifestaciones del cuerpo cuando me aparece eso en forma automática, ese complejo. Jung, al observar estas reacciones en sus pacientes, comenzó a escribir sobre todos estos fenómenos físicos y también psíquicos para dar lugar a su teoría cuando fundó la Escuela de Psicología Analítica. Él es el fundador de la psicología analítica, pero en sus comienzos la llamó Psicología de los Complejos, o también le puso el nombre, le dijo Psicología Profunda. Después la denominó Psicología Analítica. Jung decía que los complejos son autónomos, son independientes, o sea que no tenemos todo el control sobre ellos. Aparecen así, en forma automática, entonces no podemos controlarlos, por eso son autónomos. Ahí aparecen, nos pueden sorprender y además nos podemos llegar a sentirnos atrapados por ellos. Son tan fuertes esas emociones que es una sensación de que nos atrapa el complejo. A veces pasa eso, ¿no? Son tan fuertes y tienen una carga emocional tan intensa que nos dominan, por lo menos momentáneamente, no todo el tiempo, pero momentáneamente, mientras dura esa emoción, ahí nos están dominando. Una de las razones o motivos que dan origen a los complejos es la interacción con otras personas que sucedieron en la primera infancia.
esos recuerdos que quedan guardados en nuestro inconsciente, quedan guardados en la memoria de una manera inconsciente, de una manera que no lo tenemos al alcance de mano. Son esos primeros recuerdos que, bueno, no podemos llamarlos, no los tenemos ahí nomás, sino que están reprimidos, están esos recuerdos inconscientes y no los podemos alcanzar fácilmente. Están prácticamente olvidados, pero siguen ahí, existen, no se fueron, están ahí. Por ejemplo, hoy conozco a alguien, a una persona, a alguien nuevo, un jefe en el trabajo o una amiga, un amigo, alguien nuevo. ¿Y qué pasa? Me sucede algo en mis emociones, ¿no? Me llevan a reaccionar con esa persona nueva en mi vida, como reaccioné quizás en el pasado con otra persona, quizás porque me recuerda o percibo algo de una persona de mi pasado, y entonces proyecto, transfiero a la otra persona, la del pasado la traigo al presente. Traigo a hoy, ahora, a alguien o algo del allá y entonces. Esto ocurre con los complejos, o sea, muchas veces ese recuerdo que reprimí, esa emoción que en la interacción con otras personas yo me sentí a lo mejor superado, acomplejado por algo, bueno, lo traigo ahora, lo traigo al presente. Traigo al aquí a la hora esa emoción del allá y entonces. Quiere decir que a través del complejo se activó por algo que pasó, por alguna emoción, o sea, vuelvo a sentir la misma emoción que antes y entonces aparece nuevamente, se activa nuevamente el complejo por culpa de esa emoción que se repite. Entonces, ¿qué me pasa? Actualizo esa sensación, la traigo ahora, al hoy, a la hora. Es lo que pasa muchas veces con los gestos. En psicodrama decimos que el cuerpo tiene memoria. Muchas veces es más fuerte esa memoria y es más intensa que nuestra mente, la memoria del cuerpo. Y es más fuerte que la mente, incluso que la razón. Y que la conciencia también. Esa memoria del cuerpo está allí. Y bueno, a veces pasa algo y reaccionamos enseguida, ¿no? Levantamos la mano y a lo mejor no tenemos una amenaza presente, pero bueno, nuestro cuerpo reacciona frente a algo, responde frente a algo. Es importante poder descubrir en nosotros este tipo de fenómenos para que no nos causen dolor, sufrimiento o dificultades que nos puede generar y nos trae dificultades para el trato con los vínculos, con nuestros afectos. Entonces, ese complejo no se tiene que convertir en algo doloroso, en algo dificultoso para relacionarnos con las otras personas. Al notarlos, si nosotros somos conscientes y nos damos cuenta que ese complejo está apareciendo, entonces eso ya es un adelanto, es un avance, ¿no? Porque me estoy dando cuenta, lo estoy haciendo consciente del complejo. Me estoy dando cuenta de eso que me está pasando, de esa emoción que está surgiendo. Entonces, al darme cuenta y al tomar conciencia, esas dificultades, bueno, voy a poder trabajarlas de otra manera, voy a poder controlarlas y eso me va a ayudar a relacionarme mejor. Yo me voy a dar cuenta que esas emociones, esos recuerdos pertenecen a mi historia y no es a la hora, al día de hoy, sino que es algo que traigo. Entonces voy a poder, si yo me doy cuenta de que eso es de antes, voy a poder controlarlo mucho más y voy a poder revertirlo para que no nos sigan causando daño. Por supuesto, como siempre les digo, si esta tarea no la podemos hacer solos o solas porque, bueno, se nos dificulta demasiado y ese complejo nos bloquea mucho, nos paraliza. Entonces, bueno, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo con la ayuda de un terapeuta, por supuesto. Generalmente el complejo
una vez que se trata, en realidad sería la emoción lo que conviene tratar, no desaparece, lamentablemente no desaparece por completo, porque es parte de nuestra personalidad, pero puede volver a aparecer en cualquier momento, cuando se puede volver a repetir, cuando me sucede un acontecimiento similar, pero, pero sí, si yo ya lo pude identificar, entonces ahí lo puedo controlar. Por eso es tan importante conocerlo y también identificarlo, saber cuándo está viniendo, cuándo me está atrapando, ¿no? Los complejos también nos hacen creer que somos merecedores de algo o que no somos merecedores de nada. Todas esas cosas que nos pasan en nuestra vida, bueno, es como que nos hace pensar, yo merezco esto, yo merezco tal cosa, y bueno, a veces sentís ese complejo, te hace que no merezcas esa situación. Dijimos que se pueden clasificar entonces en dos grandes ramas, que son los complejos físicos y los complejos psicológicos. Los físicos son los que existen en forma real, son evidentes y se pueden demostrar. Y los psicológicos son aquellos que a veces los exageramos o los minimizamos, los hacemos pequeños. Entonces esas características que no son comprobables, a esos son los psicológicos. Y casi siempre, muchas veces puede ser que sean imaginarias, que yo crea que están, que yo crea que soy así, que tengo eso desagradable, ¿no es cierto? Lo que le decía en el bloque anterior, que yo considere que es algo que se nota, que es desagradable. Y a lo mejor es imaginaria, no existe realmente. Pero bueno, las consecuencias igualmente se sufren. A veces hay situaciones que son también complicadas, es cuando el mundo externo nos acompleja. Y esto puede pasar cuando nos discriminan por algún motivo, a lo mejor sufrimos en nuestra infancia algún momento, alguna situación de bullying, o se burlaron de nosotros, nos cargaron, nos dijeron sobrenombres, nos criticaron, nos dejaron de lado por nuestro físico, por nuestro cuerpo, a lo mejor por nuestra edad y bueno, en nuestro aspecto. Entonces eso por supuesto es algo que sufrimos, y bueno, es una sensación muy cruel, un sentimiento muy cruel. Pero lamentablemente es algo que ocurre y no lo podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar nosotros. No están fuera de control, están fuera de nosotros. El tema es qué hacemos con eso y cómo lo tomamos, ¿no? ¿Qué importancia le damos a todo eso? Eso ya sería un tema para otra cosa, para otro día. Pero bueno, casi siempre lo que tenemos que tener en cuenta sí hoy es que casi siempre los más críticos para los complejos, los más crueles y los más exigentes somos nosotros mismos, con nuestra propia persona. Y eso sí, lo podemos controlar y lo podemos modificar. Me gustaría rescatar algunas cosas de las que fuimos hablando. Por ejemplo, poder ser capaces de ser sinceros sobre nuestras emociones, no reprimirlas, animarnos a contactarnos con esas emociones, aceptarnos con nuestras cosas buenas y nuestros defectos, tratar de amigarnos con aquellas cosas que no podemos modificar. Otro desafío es aprender a reconocernos y no buscar una perfección que no existe, que después de todo nadie la tiene. El mensaje más importante es lograr conseguir que esta diferencia que tengo con los demás, que pueden ser algunos rollitos, arrugas, el hecho de usar anteojos, una nariz grande, las orejas salientes, la pancita, o sentirme menos, creer que no voy a poder hacer alguna cosa, ser petiza, bueno, un montón más. Esta manera mía de ser en el mundo, cualquiera que sea, deje de dominarme.
Ese es el mensaje, que todas esas características que quizás me puedan llegar a molestar, bueno, me tienen que dejar de dominar, me dejen de condicionar, que no cambie mi conducta, mi respuesta, que no impida relacionarme con la gente, que aprenda a disfrutar con las otras personas de lo que me gusta hacer. Si yo puedo conseguir esto, seguramente esa característica ya no me va a incomodar más, o al menos no me va a molestar tanto. Voy a dejar de sentirme desagradable gracias a poder comprobarlo y poder manejarlo. Voy a lograr entonces recuperar quién soy y voy a poder por fin aceptarme y valorarme a pesar de todas esas cosas que puedo tener. Ya no voy a necesitar de tantos disfraces. Bueno, gente, ya me despido.